Nicolaos Kyriakidis, él es docente investigador de inmunología de la UDLA. Vamos a hablar acerca del incremento de casos de COVID-19 y de otros cuadros respiratorios de influenza, porque bueno, sabemos que ya el 15% de los ecuatorianos aún no está vacunado contra COVID-19 y hay este llamado del Ministerio de Salud para que los ecuatorianos se vacunen, y esto llega pues en medio de un repunte de contagios de COVID-19, de influenza. Además, la aplicación de las dosis de refuerzo que está estancada. Ante ello, pues el COE ha dado nuevos lineamientos respecto al uso de mascarillas, que ahora hay que hacerlo en espacio cerrado, así que hay que cumplir estas medidas, amigos. 7:45 estaremos hablando del Metro de Quito con el exgerente del Metro de Quito, Edison Llanes, sobre este proceso de apertura del metro que se ha mencionado será progresivo, que bueno, los trenes al menos no funcionarán en esta etapa y las puertas de las estaciones se abrirán, como lo dijo el alcalde, el 21 de diciembre, pero solamente para tomarse la foto, para que se pueda socializar esta experiencia de las estaciones, más no para viajes. Eso será posterior, así que los trenes del Metro de Quito no operarán en diciembre de este año. Estos son temas de la operadora, pues que por seguridad ha dado estos lineamientos. Hablaremos sobre ese proceso. También 8:20 estaremos con el ministro de Trabajo sobre el incremento del salario básico unificado, y bueno, vamos a ver qué más temas tenemos sobre el tema laboral en nuestro país. Y 8:45 estaremos con Maximiliano Agiar, estratega político, y analizaremos la situación de Argentina y de Perú. Argentina, pues por el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, y también el de Perú, igualmente por casos de corrupción, ahora que ha salido su presidente, ahora expresidente Pedro Castillo. Con esos temas, entonces, iniciamos este lunes 12 de diciembre, amigos. Gracias por estar con nosotros. Quédense hasta las 9 de la mañana. Yo les digo bienvenidos. Y bueno, ¿qué pasa con COVID-19 y el aumento de casos de influenza que obligan pues a retomar estas medidas de cuidado? Y después de 8 meses, el Ecuador retomó este uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados frente a un aumento de casos de COVID-19, de otras enfermedades respiratorias también como la influenza, y esta obligatoriedad de su uso se retiró, recordemos, el 28 de abril pasado, cuando el presidente Lasso, en un evento que realizó desde el ECO 911, dijo que la pandemia estaba controlada en el Ecuador con cifras récord de vacunación. Sin embargo, este escenario ha cambiado sobre esta pandemia nuevamente, no solamente del Ecuador, sino del mundo, ¿no? Y se ha obligado a utilizar esta mascarilla, una decisión que la tomó el COE nacional. Y bueno, el asunto es que el 15% de ecuatorianos aún no está vacunado contra COVID-19. Las provincias amazónicas de Morona, Santiago y Pastaza son las que menos tasas de vacunación tienen, con el 74 y el 65% respectivamente, mientras que Carchi y Pichincha son las que tienen mayor cobertura e índices de vacunación. Pero bueno, falta todavía esa vacunación extra, esas dosis de refuerzo que la gente por algún motivo ha dejado de colocarse, y por eso vamos a conversar con don Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Gracias, Nicolaos, por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, quisiéramos que nos comente, Nicolaos, sobre, bueno, ¿por qué cambia esta pandemia de unos meses a otros? En abril el presidente Lasso decía casi que la pandemia ha terminado en el Ecuador, y hoy, unos meses después nada más, estamos nuevamente con medidas restrictivas y con una campaña de vacunación. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo entender esta evolución de este virus de COVID-19 y también que esté dominante otros virus como la influenza? Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Le escuchamos. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los escuchas de Radio Sucesos. Pues varias veces hemos comentado a lo largo de la pandemia y lamentablemente nunca aprendemos, ¿no? Que si ha fallado algo bastante a lo largo de la pandemia es la comunicación. Cómo comunicamos las cosas, cómo queremos adelantar cosas que no tienen respaldo científico, ¿no es cierto? A veces. Yo me acuerdo también la máxima autoridad, la entonces máxima autoridad del Ministerio de Salud había en algún momento declarado que el mayo ya los íbamos a ir al primer país libre de COVID, como si viviéramos en otro universo que los otros países. Después se comunicó que ya se acabó la pandemia hace un par de meses de parte de las autoridades.
y lamentablemente no hay respaldo científico. No aplica solo para nuestro país. Les quiero recordar que el presidente Biden más o menos había declarado la misma cosa. El fin de la pandemia, lamentablemente el fin de la pandemia no viene con declaraciones y con afirmaciones políticas. Entendemos el por qué se hace todo esto, pero es algo que puede generar una confianza, puede generar la toma de decisiones, puede causar la toma de decisiones como el quitar el uso de mascarilla en espacios cerrados, y justamente eso es lo que alimenta el virus, eso es lo que permite a que el virus encuentre nuevos hospedadores, que se transmita más y obviamente que mute, que es lo más que preocupa. Se generan nuevas variantes. Hoy por hoy ni siquiera podemos mencionar todas las variantes que existen, ¿no es cierto? Son tantas que realmente hemos perdido la cuenta de todo eso, y cada vez se seleccionan para ser más transmisibles estas variantes. Obviamente es lo único que, entre comillas, interesa el virus, ¿no es cierto? Encontrar cada vez más hospedadores para que se pueda replicar. Acabamos de salir de fiestas de Quito, comenzamos un mes lleno de cenas navideñas, lleno de reuniones que obviamente no se deben dejar de hacer, ¿no es cierto?, reuniones familiares, pero debemos hacerlo con prudencia. Entonces la comunicación ha fallado mucho y eso ha generado tanto una confianza en cuanto al uso de la mascarilla, al hecho de que pensábamos que todo eso se acabó, y por otra parte también una confianza que realmente no hace entender a la ciudadanía la importancia de la vacunación, pues contamos apenas con 55% de terceras dosis y hablamos de personas que han recibido su primera y segunda dosis hace más de un año tal vez. Y eso significa que han decrecido bastante, se han reducido bastante sus defensas. Importante, Nicolás, por esa introducción. Y claro, si bien fue un anuncio político del presidente, decir, en el Ecuador casi que ha desaparecido el COVID, la pandemia está terminada, pues los virus no se comportan de acuerdo a anuncios políticos y estamos viendo los resultados. Y bueno, esto lo ha dicho el ministro de Salud. En cuanto al COVID-19, el aumento se observa desde la semana epidemiológica 45, que esto es a finales de octubre. En esta semana, por ejemplo, hubo 680 casos. En la siguiente fueron 1.380, más del doble. Y para la semana 47, o sea, 2 semanas después, las infecciones subieron a 2.607. Para la semana 48, que es la última registrada, 3.688. Y bueno, estos son los datos últimos que ha publicado el Ministerio de Salud, y el ministro pues ha dicho que no existe un incremento de hospitalizaciones ni mortalidad, felizmente, pero sí un aumento importante de contagios, y por eso el llamado a la vacunación, a hacernos las dosis de refuerzo. Ahora, Nicolás, ¿por qué no se da este incremento en hospitalizaciones ni mortalidad? Al menos de momento, ¿qué es lo que podemos pensar de estas nuevas cepas, nuevas variantes que han aparecido? Verónica, usted dijo la palabra clave, de momento. Habitualmente las hospitalizaciones y lamentablemente a veces las muertes pues suelen subir unas semanas después del incremento de los casos, obviamente, ¿no es cierto? Por una parte. Por otra parte, es verdad que nosotros contamos con defensas más altas, obviamente por la vacunación, y para algunas personas por infecciones previas. Con eso sin duda pues ha conducido realmente a una reducción, digamos, de la severidad de la pandemia. No digo de la severidad del virus, porque el virus realmente no se selecciona para ser más débil, para nada, en absoluto. El virus se selecciona para ser más transmisible. Nosotros contamos con defensas más altas. Claro. Eso creo que a los últimos negacionistas, digamos, de las vacunas, pues les debería hacer entender la importancia de todo esto. Y también a un poquito incentivar al resto de las personas a pues colocar las dosis de refuerzo. Personalmente, a mí, les cuento una historia personal, es siempre malo contar historias personales, pero la semana pasada yo tuve un contacto de más de 2 horas en una sala de reuniones con una persona infectada, no me infecté, y estoy seguro que eso pasó porque justamente me coloqué una 4ª dosis antes del inicio de las clases que tenemos nosotros en la universidad, pues en vista de las clases y en vista de que ya se había levantado la medida del uso de mascarilla en espacios cerrados.
Es importante eso que menciona Nicolás, porque muchas personas dicen ya no quiero colocarme la cuarta dosis porque ya hay nuevas variantes y estas vacunas pues son las primeras, ¿no? Que ya no cubren para las nuevas variantes. Usted como experto, ¿qué nos puede decir al respecto? Que diferentes vacunas tienen obviamente diferente eficacia, eso lo sabíamos desde el inicio de la vacunación. Entonces, la eficacia de diferentes vacunas es diferente frente a las nuevas variantes. Sin embargo, sí que sirven para las nuevas variantes, pues incrementan globalmente los anticuerpos, por ejemplo, y demás defensas que tenemos. No sirven de la misma manera que al inicio de la pandemia, que pues impedían a un 95% incluso la infección. Ahorita la cobertura frente a la infección es bastante más baja, justamente por la aparición de nuevas variantes. Pero, sin embargo, en cuanto a las defensas que generan frente a la protección, frente a la hospitalización, frente a la muerte, siguen siendo extremadamente eficaces, colocando una dosis de refuerzo más de 80-85% seguramente de protección frente a la hospitalización. Y en este momento y en cada momento debemos entender que eso es lo que más importa, a que la gente no se muera, más que a que la gente no se infecte. La medida para no infectarnos es utilizar el uso de mascarilla, es mantener a la medida que se pueda reuniones en espacios abiertos, evitar las aglomeraciones. Estas son las medidas más importantes para protegernos de la infección. La medida más importante para protegernos de la muerte, de la hospitalización, es la vacunación, y sigue siendo con las vacunas existentes. Importante mensaje, amigos. 7:30 conversamos con Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Hablamos sobre este incremento de casos de COVID-19 y algunos cuadros respiratorios que yo he visto, Nicolaos, casos bastante serios de familias que se contagian, por ejemplo, con cuadros respiratorios de influenza o también varios virus a la vez. ¿Por qué se da esto? Y también, ¿qué se aconseja sobre estos casos de influenza que también se han dado, que incluso están unos cuadros más fuertes que el mismo COVID-19? Sí, es verdad. Yo también, pues como estoy en contacto con mis estudiantes, pues he escuchado algunos estudiantes que pues llegaron casi a la hospitalización o incluso a la hospitalización justamente por influenza y no por COVID, lo cual es preocupante, y realmente la respuesta es doble. Primero es que salimos de un periodo donde el uso de mascarilla era obligatorio, teníamos incluso confinamientos, y obviamente dijimos que falló un poquito la comunicación y eso generó una confianza. Ahorita la gente sacó la mascarilla sin tener ninguna prudencia, digamos, en cuanto a su uso. Podríamos usarla y nosotros decíamos que sería prudente usarla, por lo menos si nos vamos a aglomerar con gente en espacios cerrados. No se hizo, y eso sumando al hecho que siempre en este periodo, que es un periodo de, como dijimos, reuniones, es un periodo donde la gente pues vive más en espacios o se reúne en espacios cerrados justamente por el cambio de clima, especialmente al Polo Norte, pues se transmiten estos virus respiratorios muchísimo más fácilmente, y eso es lo que evidenciamos ahorita. Sumando a lo que antes mencionamos, que realmente han pasado 2 periodos donde no tuvimos casos de influenza, casi nulos casos. En 2020, 2021, pues imagínense que nuestro sistema inmunitario, eso lo debemos entender, frente a los virus respiratorios no genera defensas muy duraderas. Claro. Y justamente ahorita entonces encuentran el espacio, encuentran poca resistencia a estos virus y pueden generar cuadros clínicos severos. Hay también el virus respiratorio sincitial, es un tercer virus que genera bastantes. Y parece no hay vacunas, ¿no? No hay todavía vacuna aprobada. Hay una vacuna de Pfizer en etapas, digamos, bastante avanzadas, y ojalá se pueda en algún momento confirmar su eficacia, su seguridad, para que sea la primera aprobada, porque este virus respiratorio sincitial es extremadamente peligroso en los niños. Wow. La primera infección que tienen los niños es bastante peligrosa. Entonces sería bueno contar con una vacuna eficaz y segura para protegernos. Importante entonces estas recomendaciones. Y respecto a la vacunación, Nicolaos, de la influenza, contra la influenza, esta es una vacuna que se coloca anualmente. ¿Esto es necesario? ¿Por qué? Se coloca anualmente, es una vacuna que cubre
frente a las 4 o 5 más prevalentes cepas del virus de influenza. Entonces, no nos protege frente a todas las cepas de influenza, sino a las más prevalentes a nivel mundial. Eso lo debemos tener en cuenta. Es anual porque dijimos que se ha visto y que los virus respiratorios generan defensas poco duraderas. Lo mismo aplica para el SARS-CoV-2, y para el SARS-CoV-2 son más duraderas que frente a la influenza. Para la influenza, a los 6 meses casi no tenemos ninguna defensa una vez vacunados o infectados. Es bastante impresionante, y el virus de influenza también es un virus que muta muchísimo. Por lo tanto, pues, por décadas nosotros colocamos vacunas que cada año pues apuntan, como dijimos, a las cepas más prevalentes, y eso un poquito lo deberíamos poner en contexto, ¿no es cierto?, para entender por qué realmente necesitamos refuerzos para la COVID. Pues es justamente por la misma razón. Son virus respiratorios, las defensas que generan son menos duraderas. Entonces hay que recordar a nuestro sistema inmunitario pues la importancia de mantener las defensas altas. Importante. Y una pregunta final, Nicolaos, que he escuchado, he leído bastantes, que además hay estudios que indican que mientras más veces una persona sufre de COVID, más veces se ha contagiado, así sea leve, tiene más riesgo de complicarse a largo plazo, por ejemplo, con problemas cardiovasculares, pulmonares o incluso del sistema nervioso. Efectivamente, esa es la otra cara de la moneda, digamos, el por qué no debemos prestar a nuestros organismos, a nuestros cuerpos al virus. Uno es para evitar a que el virus nos mate, obviamente eso es lo más importante, evitar a que el virus encuentre el espacio para que se mute, y por otra parte, obviamente, porque no es solo la muerte, no es solo la hospitalización, es lo que deja a largo plazo. Otra vez lo voy a poner en el contexto. Ayer salió una noticia en mi tierra, en Grecia, que un jugador de fútbol profesional del mejor equipo del país, pues sufrió COVID. Es decir, hablamos de personas extremadamente entrenadas, con tremendos sistemas respiratorios, con sistemas cardiovasculares muchísimo por encima del promedio, y esta persona va a necesitar a quedarse fuera de entrenamiento por los próximos 3 meses porque eso se le dejó secuelas cardiovasculares muy importantes y estuvo al punto de morirse prácticamente. Impresionante. Imagínense qué puede pasar en una persona de mayor edad, a una persona muy joven, o incluso a personas, por ejemplo, obesas, a personas con otros problemas, con otras afecciones del sistema inmunitario que no permiten a que generen respuestas inmunitarias adecuadas, a que combatan el virus adecuadamente. Debemos entonces pensar no solo a lo más grave, que es lo más importante, la muerte, sino que también lo que nos va a dejar todo eso puede ser muy molestoso, puede ser perjudicial a largo plazo para nuestra vida, y puede ser seguramente algo perjudicial para la vida diaria, para nuestro trabajo, para todo prácticamente. Qué importante entonces, amigos, a cuidarse, a ponerse la vacuna, usar la mascarilla, y aunque el presidente Nabé nos decía la pandemia ha terminado en el Ecuador, pues ya vemos que esto no es así, los virus no funcionan por decretos. Gracias a Nicolaos Kyriakídis, docente universitario, investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Gracias por ilustrarnos un poco y entender el avance de esta pandemia, y también sobre otros virus que aparecen en estas fechas y que es necesario vacunarse y cuidarse. Gracias, Nicolaos, por estar con nosotros. Encantado, muchísimas gracias.